Buenos días, jóvenes. El laboratorio de hoy se denomina Introducción a las Gráficas 1. Entonces allí lo que vamos a realizar es calcular y medir diámetro y longitud de 5 discos de diferente tamaño. El disco 1 lo tienen aquí en la tabla de datos, disco 2, disco 3, disco 4 y el último, el disco 5. Entonces van aumentando de diámetro y de longitud. Se toman esas dos medidas para luego relacionarlas. Entonces, el disco 1 se le toma el diámetro, va de lado a lado, el diámetro nos medió 4 centímetros como un número entero. El disco número 2, el diámetro de lado a lado nos da como resultado 6 centímetros. Disco 3, 8 centímetros de diámetro. Disco 4, 10 centímetros de diámetro. Y el disco mayor nos da 12 centímetros de diámetro. Observen que son números enteros, ¿sí? Luego se toman las medidas de la longitud de cada disco. ¿Cómo se toma? Lo más preciso que se pueda, ¿no? Porque en realidad es un poco difícil que la medida sea exacta. Entonces en el disco 1, recuerden, se toma todo el borde del círculo y nos da 12 unidades o 12 centímetros y 6 milímetros. En el disco 2 la misma situación, ¿sí? Se toma la medida del borde, recuerden que es longitud representada con la letra C y nos da 18 centímetros, igual para todos. Disco 3, el borde, 25 centímetros de longitud, igual para el disco 4 y el disco 5. Bueno, halladas esas medidas, recuerden que son dos variables, diámetro con longitud. Al relacionarse se divide C, recuerden que C es la letra mayúscula que representa longitud, en este caso del experimento, y D es el diámetro. Entonces se divide C entre D, y me dice 12.6 dividido entre 4, y me da 3.15. Lo mismo para todos, 18.8 dividido entre 6 nos da 3.13, 25.0 dividido entre 8 nos da 3.13, 31.5 dividido entre 10 nos da 3.15 y el disco mayor 37.9 dividido entre 12 nos da 3.16, ¿sí? Al relacionar esas dos variables y nos da esa división, recuerden que esta medida de cada longitud está dada en centímetros, igual entre el diámetro, ¿cierto? Entonces, si yo divido 12.6 entre 12.6 centímetros entre 4 centímetros, recuerden, 12.6 centímetros dividido entre 4 centímetros, se cancelan las unidades y me da un número sin unidades, igual en los demás discos. Ahí lo que hice fue relacionar esa medida y me da una aproximación de la constante universal denominada pi. Recuerden que pi es una constante sin unidades que da 3.1416 y además da una cantidad de números más hacia la derecha. Pero aquí solamente vamos a trabajar con los dos primeros decimales. Bueno. Luego de esa tabla vamos a graficar lo que ustedes ya han trabajado en el laboratorio anterior.
¿Cómo se trabaja la gráfica en el plano cartesiano? Aquí lo tienen. Recuerden que en el plano cartesiano se cuentan 20 centímetros hacia arriba. Recuerden, 20 cuadros grandes, que es el eje vertical, y hacia el lado derecho de ustedes trabajamos con la variable horizontal. La variable vertical es para colocar los datos de C. Recuerden que C es la longitud de los discos. Y la variable horizontal es para ubicar los datos de diámetro, o sea, estos que ven aquí. Recuerden que como son números enteros, estos datos, es muy fácil de ubicarlos. Pero ojo a la observación. ¿Cuántos centímetros van a dejar entre cada dato? Van a dejar 2 centímetros, o sea, 2 cuadros grandes. Recuerden, para que no se van a confundir, recuerden este detalle. De 0 a 2 centímetros. Ojo, les decía, al detalle, 2 centímetros. 2 no está en la tabla, pero lo vamos a colocar para que la gráfica quede bien distribuida. Después de escribir el número 2, dejamos otros 2 centímetros de espacio. Recuerden, 2 cuadros grandes. Escribimos el número 4 y así sucesivamente para los demás datos. Entonces allí ya no hay problema para colocar los datos del diámetro. Hacia arriba en el eje vertical, recuerden que son 20 centímetros que van a contar. Y allí sí vamos a trabajar o aplicar lo que ustedes ya conocen, que llaman FC, factor de conversión. Multiplicamos entonces 20, o sea, los centímetros que van a contar hacia arriba en el eje vertical, 20 por el primer dato, que es 12.7. Dividido entre el dato mayor de esta serie, que es 37.9, y ese resultado me da 6.6. Otra vez multiplicamos 20 por el dato que sigue, o sea, 18.8 dividido en 37.9 y me da 9.9. Otra vez 20 por 25.0, o sea, el tercer dato, dividido en 37.9, siempre entre el dato mayor, recuerden. Multiplicamos, dividimos y nos da 13.2. El penúltimo dato, 20 por 31.5, dividido entre el dato mayor, que es 37.9, y nos da 16.6. Y el último dato, 20 por 37.9, dividido en 37.9. Recuerden que cuando se multiplica el dividendo y un número de ellos es igual al divisor, entonces me da 20. Con base a esa información que los encerré aquí, empezamos a ubicar, recuerden, a ubicar los datos que hay aquí dentro de la tabla. Entonces, ¿cómo ubicamos el primer número? 12.7. De 0 hacia arriba. Pues aquí tengo los centímetros, que contamos desde 0 hacia arriba 6 cuadros grandes, o sea, 6 centímetros más 6 milímetros. Pero escribimos el dato de la tabla, que es 12.7. Continuamos. De 0 hacia arriba, siempre desde 0, recuerden, hacia arriba contamos 9 cuadros grandes, o sea, 9 centímetros más 9 milímetros, pero desde 0 hacia arriba, pero escribimos el segundo dato, 18.8. El tercer dato, o sea, ¿cómo ubicamos el número 25? Pues otra vez desde 0 empezamos a contar 13 centímetros más 2 milímetros y escribimos el número 25. El penúltimo dato, o sea, el número 31.5, empezamos a contar entonces 16.6, o sea, de 0 hacia arriba, 16 cuadros grandes con 6 pequeñitos y escribimos 31.5. Y el último dato, o sea, el 37.9, pues lo ubicamos en el último centímetro, ¿no? 20, de 0, siempre contando desde 0. Listo.
Entonces, ahora sí, vamos a relacionar las dos variables o las parejas del plano cartesiano en matemática, ¿no? Recuerden que 2 no tiene pareja, ojo, 2 no tiene pareja, aquí no lo tiene, pero recuerden que lo colocamos para que quede bien distribuida la gráfica, o si no nos queda mal. Entonces empezamos, la pareja de 4, ¿cuál es? 12.7, vengo, 12.7. La pareja de 6, subo y cruzo con 18.8. La pareja de 8, subo y se cruza con el número 25.0. La pareja de 10 sería entonces, se cruza con 31.5. Y la última, la pareja de 12, el último dato, la pareja de 12 sería 37.9. Listo. Ahora, recuerden que como es un promedio, lo que hicimos la vez pasada, porque es un promedio, les decía, estos números son enteros, son equidistantes entre ellos. En cambio, los del eje vertical C, recuerden que C es la longitud del disco, no son equidistantes. Entonces, unimos el punto donde está el 0 con el último dato. Allí se traza una línea y se llama la gráfica línea rectas con el punto 4, donde ustedes van a responder unas preguntas muy sencillas. Pregunta 4.1, 4.2, 4.3, que lo tienen escrito en la guía, lo leen y es fácil de responder. El punto 4.4 nos preguntan que halle la pendiente y la ecuación. Recuerden que la pendiente es el ángulo de inclinación que hay entre el eje horizontal y la línea recta. Observen que este es un ángulo de inclinación, ¿cierto? El valor de la pendiente lo podemos calcular, por ejemplo, en este trazo, o sea, en pequeños trazos, ¿cierto? Pero como el experimento pues, es sencillo, muy simple, y tenemos escasos datos y es un promedio de más, vamos a calcular la pendiente escogiendo toda la línea recta. Aquí tienen la fórmula o la ecuación de la pendiente. Aquí nos dice, recuerden que la pendiente está representada con la letra M minúscula, nos dice que es igual a el valor de y sub 2, se le resta el valor de y sub 1 y el resultado de esa resta se divide entre el resultado de la resta que nos da abajo en el divisor de x sub 2 menos x sub 1. Entonces, escojamos el número mayor, 37.b, como y sub 2. Y escojamos este número, también, como y sub 1. ¿Cuál es la pareja de y sub 2? 37.9, recuerden, y sub 2. La pareja de y sub 2 sería 12. X sub 2. ¿Cuál es la pareja de 12.7? Vengo aquí, 12.7. Y sub 1 sería 4, que sería X sub 1. Recuerden, Y sub 2, 12, X sub 2. O sea, recuerden que esta es la parte literal de la ecuación y la vamos a reemplazar por la parte numérica. ¿Cuánto nos dio Y sub 2? 37.9. Le restamos Y sub 1, o sea, 12.7. Luego, dice aquí, el valor de X sub 2, ¿cuánto nos da? 12. Le resto 4,
que sería x sub 1 menos 4. Resto arriba y resto abajo y luego divido. Entonces, al restar estos dos valores me da ese resultado 25.2. Y 12 menos 4, entonces me da 8. Al dividir 25.2 entre 8, nos da aproximadamente 3.15. Este 3.15 es un valor aproximado a la constante universal 3.14. Recuerden que el 3.15 es un promedio, porque quizás las medidas que se hicieron de longitud no fueron tan exactas. Bueno, entonces ya calculamos el valor de la pendiente. Ahora, la ecuación canónica, jóvenes, la ecuación canónica de la línea recta la tienen aquí. La ecuación universal de la línea recta, un precepto básico en matemáticas que me dice que y es igual, o sea, la variable y es igual al valor de la pendiente multiplicado por la variable horizontal, más, ojo a este valor literal, más b. ¿Qué es b en matemática? No se les olvide, b en matemática es el punto, en este caso, el punto en donde corta la línea recta con el eje Y. Entonces, aquí en este caso, la parte de física que estamos trabajando, el valor de B es el punto de corte, sería 0. Con base a esta ecuación canónica, vamos a deducir nuestra ecuación, que relaciona entonces la variable longitud y diámetro. Entonces, reemplazo cada uno de esas variables. En vez de Y, que es el eje vertical en matemática, tengo C, que es longitud, recuerden. M es el valor de la pendiente, y en este caso, el valor de la pendiente hoy nos da 3.15. Miren que estoy reemplazando. En matemática, X es el eje horizontal, pero aquí en física tenemos D, o sea, multiplicado por D, más B. Recuerden que es el punto de corte de la línea recta con el eje vertical. Que les decía que B nos da 0. Esta es la ecuación que deducimos relacionando dos variables, longitud y diámetro. Pues sabemos que 0 es un número neutro, pues no suma, entonces podemos borrarlo de allí. Esta es la ecuación nuestra, relacionando C, recuerden, longitud con diámetro. A ver, punto 4.5, ¿cuáles son las coordenadas del punto de corte? El punto de corte lo ven aquí, de las primeras coordenadas en esta gráfica sería 0,0. Esta es la ecuación que relaciona longitud y diámetro, pero con su valor de la constante universal. ¿Sí? Aquí lo tienen. Pero nosotros vamos a aplicar nuestra ecuación. Aquí dice AYC cuando el diámetro vale 20 centímetros. Usted lo hace. Aquí lo tienen. C es igual, recuerden que trabajamos con esta ecuación, 3.15, y nos dicen que D vale 20, entonces lo multiplicamos por 20, ¿cierto? Y nos da un valor. Ustedes hacen la multiplicación y nos da C. Y aquí en el punto B dice AYC cuando el radio vale 4.5 centímetros. Entonces recuerden que un diámetro equivale a 2 radios. Ustedes van a hacer esta operación, ¿sí? C es igual al valor de 2 radios, y
nos da entonces el resultado de esta pregunta. El numeral 4.7 de la guía le dice que estos datos de la última columna de esta tabla se aproximan en este momento, o en este caso se aproximan ¿a quién? A la constante universal llamada pi. Y luego las conclusiones recuerden que pues qué aprendieron de la pendiente, qué aprendieron de la ecuación, cómo se dedujo, cuáles son las variables que están relacionando en esta línea recta, en este plano cartesiano, y lo que también se aplicó pues fue el factor de conversión. Esa es toda la clase de hoy, jóvenes. Muchas gracias y que Dios los bendiga.